Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, quiero empezar con unas palabras que ha dicho el diputado de Vox, en el que dice que no le gustan las ponencias en las que trabajamos tranquilamente sin focos y en el que conseguimos ponernos de acuerdo. Y yo, viendo lo que veo en la sesión de hoy, voy a reconocer que me encantan las ponencias en las que nos ponemos de acuerdo, en el que no montamos espectáculos porque no hay foco mediático. Y la mayor demostración de eso es la intervención de la diputada del Partido Popular. Y creo que hay que recordar varias cosas. Primero, ha dicho que no comparte el que hayamos rebajado las condiciones de morosidad, las multas de morosidad que venían en el proyecto de ley, cuando en la ponencia que aprobamos el otro día, se rebajaron porque hay una enmienda transaccional firmada por el Partido Popular. Yo, de verdad, reconozco que la transformación que producen los portavoces cuando tienen un foco mediático de una ponencia, prefiero la ponencia en la que son gente que dialogan, que consensúan, que además llevan a cabo lo que creen que pueden llevar, porque después se contradicen en las cosas que vienen aquí a defender cuando tenemos el foco mediático. Creo que el foco mediático, y lo he dicho muchas veces, perjudica enormemente a la política porque algunos han convertido ese foco mediático en un espectáculo televisivo. Y creo que perjudica a los ciudadanos y creo que perjudica a la política. Es curioso escuchar a la diputada del Partido Popular que, a la vez que nos dice que no comparte que el Grupo Socialista y el Gobierno traiga aquí enmiendas de cosas que no tienen nada que ver con las VTC y la morosidad, y pide al resto de grupos que votemos una enmienda que no habla de VTC ni de morosidad. ¿En qué quedamos? Yo creo que en política, y lo he dicho muchas veces, tenemos que ser coherentes. Y lo que no podemos es tener una intervención diciendo una cosa y a la vez a los 5 minutos la contraria, porque creo que eso hace que los ciudadanos dejen de confiar en nosotros y dejen de confiar en la política. Creo, y lo creo sinceramente, que hemos hecho un buen trabajo, que hemos hecho un buen trabajo todos, que hemos tenido la capacidad de en la ponencia ponernos de acuerdo. Es cierto que, como vino la ley de morosidad y en los términos que vino, hubo varios grupos que plantearon que había que rebajar la situación en la que estaba planteado un inicio, aunque fuera distinto a lo que planteaba el sector, y era algo que compartían la mayoría de grupos, incluido el Partido Popular, por eso presentó una transaccional. Y nosotros, como grupo de gobierno, creemos que es razonable que cualquiera de los elementos que se planteen aquí en una ley tengamos la capacidad de debatirlos sin foco y llegar a la solución más adecuada. Comparto lo que ha dicho en muchas ocasiones el portavoz del PDK, el señor Ferran Bel, cuando plantea que nosotros tenemos la obligación de interpretar los deseos de todos los sectores y hacer la mejor norma. Y creo que es lo que hemos hecho hoy aquí, creo que es lo que hicimos en la ponencia. Creo que a la política le sobran los gestos que muestran las discrepancias y le faltan los gestos que muestran los acuerdos. Y hoy creo que esto saldrá con un gran acuerdo. Y creo que además ha demostrado que la política, en los tiempos en los que vivimos, que tiene que ser ágil, consigue solucionar problemas de los ciudadanos muy importantes, aunque nada tengan que ver con el proyecto de ley que se trae aquí. Y quiero remarcar un elemento que me parece imprescindible que se trae aquí, que no tiene que ver con la ley de morosidad, pero creo que era muy demandado por el sector y merecía la pena. El sector de los autobuses, que ha sufrido y sufre enormemente esta pandemia, pedía que en las circunstancias que estamos viviendo la antigüedad de los vehículos pudiera tener una circunstancia especial, porque la mayoría de vehículos han estado un año parados. Todos los grupos nos pusimos de acuerdo y lo incluimos en esta ley porque lo que buscaba la ley era solucionar el problema de los ciudadanos y con eso lo conseguíamos. Creo que no nos debemos escandalizar cuando modificamos algunas cosas que vienen aquí exageradamente rígidas, si con ello damos respuesta a lo que piden los sectores. Y termino solo con una reflexión. La política tiene que tener la capacidad de ir al ritmo al que van los cambios. El conflicto entre las VTC y el taxi es un conflicto que se da porque la política es incapaz, en un momento dado, de entender los cambios que se están produciendo, de ver que un sector se está metiendo en las competencias de otro y lo está haciendo con una regla del juego distinta. Cuando llegó el Grupo Socialista al Gobierno en 2018, intentó poner, dentro del conflicto que había, intentó poner algo de orden y lo hicimos aprobando un Real Decreto Ley que se aprobó y que ha servido a las comunidades autónomas para legislar en esa competencia. Las comunidades autónomas han tenido la capacidad de legislar y, además, las comunidades autónomas, todas esas regulaciones que han estado haciendo, cada sentencia judicial que ha habido después de esa situación se le ha dado la razón. Se le ha dado la razón que son regulaciones adecuadas y que cumplen con todo lo que tienen que cumplir. Termino. Creo que tenemos que tener la capacidad de adelantarnos a los cambios, de regular para que no siempre ganen los mismos,
para regular, para que tengan la capacidad de los trabajadores de salir beneficiados por los cambios, y regular para que las pequeñas empresas tengan la capacidad también de competir con las grandes. Creo que ese tiene que ser el objetivo de la política, creo que eso es lo que conseguimos hoy aquí y creo que es lo que tenemos que tener en el foco permanente de nuestras actuaciones. Resaltemos los acuerdos y dejemos de lado los desacuerdos, porque siempre que lleguemos a un texto en el que cuente con un consenso amplio, habrá acuerdos y desacuerdos. Pero lo importante es que hemos conseguido dialogar para llegar a un texto medianamente consensuado. Y eso creo que tiene que ser el objetivo de este Parlamento y de esta comisión. Nada más y muchas gracias. Gracias.